Hola a todos y bienvenidos una vez más a una tutoría de Historia Antigua 2, el mundo clásico, para el grado de Geografía e Historia y el microgrado de Historia de la Antigüedad. Hoy encaramos la quinta y última etapa de nuestro viaje por la Hélade. Viajaremos desde Macedonia hasta la India visitando los lugares hasta entonces del mundo conocido. Una etapa larga, compleja, fascinante sin duda, que haremos en diferentes etapas para que sea de mejor comprensión. Comenzamos por Macedonia. Y ya por última vez, bienvenidos a la Hélade. Y como es nuestra costumbre y no puede ser de otra manera, comenzamos nuestro viaje por Macedonia con un mapa para conocer dónde está y las características geográficas de esta región, va a ser la protagonista sin duda de esta primera parte de nuestro viaje. Situada al norte de Grecia, está rodeada por Iliria, Peonia y Tracia, pueblos interesantes sin ningún lugar de duda y que van a ser protagonistas también de su historia dentro de unas pocas diapositivas. Al este encontramos Epiro, con el que tiene muy buenas relaciones familiares, que también veremos después, y al sur tiene frontera con Tesalia. El este es su salida natural al mar. Geográficamente, Macedonia está dividida en dos partes. El norte es una zona montañosa, rica en pastos, bosques, caballos. El sur, sin embargo, presenta unas llanuras que no tienen ningún problema de agua, ricamente regadas y que fueron utilizadas pues, para el cultivo de cereales, vides. Es una zona que realmente nunca ha tenido escasez seria de productos. La madera que se exportaba de los bosques de Macedonia tenía un importante cliente que no era otro que la construcción de naves de Atenas. La flota de Atenas se construyó en gran medida gracias a la madera procedente de los bosques de Macedonia. Climáticamente, al tener dos zonas muy separadas y muy diferentes, pues también presenta grandes diferencias. Mientras la parte sur, cercana al mar, pues tiene un clima mediterráneo más suave, el norte, la zona montañosa, pues y alejada del mar y de la brisa marina, pues tiene un clima continental con inviernos y más fríos y veranos también más calurosos. Ya tenemos más o menos claro hacia dónde vamos, pues vámonos a Macedonia. Alejandro I fue el primer rey de Macedonia que intentó dejar claro sus antecedentes griegos. Tenemos monedas de él ya con su nombre en griego, porque los macedonios hablaban en griego. Cierto que un griego diferente al que podríamos escuchar en Atenas, pero es que dialectos de griego hay muchos. Evidentemente no era exactamente igual que el que se hablaba en otras partes de Grecia, pero ya os digo, había ya monedas con el nombre de Alejandro en griego. De hecho, Alejandro I pudo competir en los Juegos Olímpicos y este es un detalle importante. Pudo hacerlo porque demostró a las autoridades de Olimpia sus orígenes griegos. Si no hubiera sido así, no hubiera nunca podido participar en los Juegos Olímpicos porque era requisito imprescindible ser griego y él lo pudo demostrar.
Pero el que realmente ya puso las bases para el gran reino que vamos a conocer ahora va a ser Arquelao. Estamos ya a finales del siglo V. Arquelao se propuso poner a Macedonia en el mapa y vaya si lo consiguió. Aquí tenemos una moneda también de él con su nombre en griego. Organizó la infantería, digamos que puso el andamio para las reformas que más tarde llevaría a cabo en el ejército macedónico Filipo. Hizo algo realmente importante que fue el traslado de la capital de Egas a Pela. Egas está situada en el centro de Macedonia. Etimológicamente significa la ciudad de las cabras, para trasladarla a Pela, cerca del mar, abierta al mundo. Hoy en día, y a causa de los residuos aportados por los ríos, pues Pela, pues como ocurre en tantas ciudades antiguas, ya no se encuentra cerca del mar, sino ya un poco más en el interior, pero en la época de Arquelao era una ciudad marítima. El cambio es importante. Significa dejar la vida agraria, la vida de pastoreo, para asentarse en una ciudad civilizada. Y para esa civilización, ese aspecto cívico, culto que quería darle Arquelao a su nueva capital, que nada mejor que empezar a invitar a personajes ilustres de la cultura, de la ciencia, de la literatura griega, como Eurípides, que lo tenemos aquí también, a Pela. Fue la manera de ir introduciendo la cultura griega en Macedonia. Y así van a estar las cosas hasta que 40 años después, esta herencia de Arquelao la continúe Filipo de Macedonia. Y aquí le tenemos al caudillo de Macedonia, nacido a principios del siglo IV y educado en un ambiente complicadísimo como era el de la corte de Pela. Durante toda su vida como rey manejó dos armas: la fuerza de su ejército, la fuerza de la falange y, por otro lado, la diplomacia, el pacto, el trato. Así que con esas dos armas, diplomacia y fuerza y ejército, consiguió Filipo no solo poner a Macedonia en el mapa, sino ponerla a la cabeza de las potencias del mundo conocido en esos momentos. Filipo no estaba llamado a reinar. Realmente tenía hermanos mayores y tras el fallecimiento de su padre, Amintas III, lo normal es que hubieran reinado sus dos hermanos mayores, pero los dos fallecieron y tras la muerte del último de ellos, de Pérdicas III, y a pesar de que Pérdicas tenía un descendiente, tenía un hijo varón, fue Filipo el que en un principio se hizo con la regencia de Macedonia, pero después acabó perpetuándose en el trono. Momento muy complicado, tanto dentro de Macedonia como fuera. Si recordamos el mapa que hemos visto al principio de los reinos vecinos del norte, bueno, pues tenía Macedonia en esos momentos serios problemas de presión en las fronteras que estaban protagonizados por los ilirios, los peonios y los tracios, que no hacían más que presionar
y crear problemas muy serios en la frontera norte del reino. Y con 24 años se subió al poder Filipo de Macedonia. Su hijo Alejandro lo haría con 20, eh, pero él, incluso siendo muy joven, con 24, es una edad que hay que tener en cuenta una cosa, que la esperanza de vida en estos momentos de la historia para el ser humano ronda los 40. Así que 24, que es una edad, evidentemente, de una persona muy joven, en aquella época no lo era tanto, realmente ya había pasado más de la mitad de su vida. Como hemos comentado al principio, su reinado se va a basar en la fuerza del ejército y la diplomacia. Bien, a él se le debe toda la reforma del ejército em, de Macedonia, que va a ser la falange. Y una de las armas más características de la falange, y por la que va a ser muy conocida, va a ser por la sarisa. La sarisa era una lanza que podía llegar a tener unos 7 metros de longitud. Lo normal es que anduviera por unos 6 metros de media, 5 kilos de peso. De hecho, obviamente venía desmontada, se montaba en el campo de batalla y que se va a convertir en una de las armas más temidas de la falange macedonia. La clave del éxito de la falange de Filipo estaba en el uso de esta sarisa. Cuando ya está montada, crea en la falange, una especie de puercoespín gigante que hace realmente imposible poder penetrar en ella, y sobre todo en la conjunción de las dos armas, de la infantería y de la caballería. El éxito estaba en que las dos trabajaran al unísono en el campo de batalla. Y esa unión es la que garantizó los éxitos de la falange, que únicamente sería derrotada ya al final ante las legiones romanas. Y no solamente hay reformas en la forma de atacar, en el uso de la sarisa, sino también en la propia artillería. Aquí tenemos la Hélipolis. La Hélipolis es una torre de ataque distribuida en varios pisos que permite el asalto a las fortalezas. Por un lado, incluso la rotura de las partes inferiores de las puertas. Desde que llegó al trono, Filipo tenía claras dos cosas. Uno, el poder ser considerado como un griego más, y eso llevaba, lógicamente, la conquista y la expansión de su reino hacia el sur, y por otro lado, vengar el ataque de los persas durante las guerras médicas. Filipo conocía muy bien cómo funcionaban los hoplitas griegos, entre otras cosas, porque durante su adolescencia, desde los 15 a los 18 años, esos 3 años, estuvo como rehén en Tebas, en casa de Papimondas, el gran general tebano, y allí, en la casa del general, en Tebas, tuvo la oportunidad de conocer cómo funcionaban los hoplitas griegos. El hecho de estar como rehén en territorio extranjero era una costumbre muy habitual en la antigüedad y más tarde también, que consistía, bueno, en asegurar la paz, un tratado de paz en dos territorios a costa del envío
de los hijos más jóvenes a territorio extranjero. Era la manera de conseguir esa fidelidad y evitar problemas. Evidentemente, si el hijo de otros mandatarios, de otros reyes, de otros nobles también podía ser, estaban en el palacio real, se librarían muy muchos o pensarían dos veces antes de crear problemas. Era una manera de tener tranquilos a los posibles enemigos. Una vez los problemas en el norte de Macedonia, con los ilirios, los peonios, se suprimieron cuando consiguió solucionar aquel problema en frontera. Bueno, Filipo estaba libre para dirigirse ahora hacia el sur. Tercera guerra sagrada. Fue la entrada por la puerta grande de Filipo en la política griega. ¿Qué pasó? Bueno, estamos en un conflicto en la Anfictionía de Delfos, esas 12 ciudades griegas que forman una asociación que tiene como punto común el santuario de Delfos. La Fócida es multada por cultivar en terreno sagrado. Tebas es la ciudad que en esos momentos llevaba la voz cantante, dirigía la Anfictionía. Fócida se ve multada y además con una multa realmente fuerte que se niega a pagar. Así que su líder, Filomeno, se prepara para la guerra. Fócida no tiene un ejército excesivamente potente y entonces Filomeno utiliza el oro, el tesoro del santuario de Delfos para reclutar un ejército. Al resto de la Anfictionía solo le quedaba pedir ayuda al reino que en esos momentos presentaba mayor potencia, y ese no era otro que Macedonia y Filipo. Y ahí se presenta Filipo, que sufre un primer traspiés contra el sucesor de Filomeno, Onomarco. Filomeno, después de la primera derrota, decidió quitarse la vida y le sustituyó este Onomarco. Onomarco consiguió un primer triunfo contra Filipo, pero Filipo, como dijo, no es reculado, es simplemente que dar un paso atrás para pensar mejor y saber cómo actuar. Y en el segundo intento, en la batalla del campo de Azafrán, dio el asunto por terminado. El triunfo en la Tercera Guerra Sagrada trajo varias consecuencias. Uno, la expulsión de la Anfictionía de la Fócida, y otra, que era realmente importante, el ingreso de Macedonia en la Anfictionía. Era la manera de que Filipo fuera reconocido como otro griego. Y esta es la situación en la región tras la Tercera Guerra Sagrada. Vemos cómo por el norte ha conseguido detener esa presión en frontera de la que hablábamos al principio, y no solamente eso, sino que ya empieza a extender sus territorios hacia el sur. Eso significa que tarde o temprano va a encontrarse con Atenas y con su oposición. Y efectivamente fue así.
Este es Demóstenes. Demóstenes fue el auténtico látigo de Filipo. Se dedicó a recorrer Grecia advirtiendo a los griegos del serio peligro que suponía cualquier pacto, por cierto, pacto que había firmado él con el rey macedonio. Era necesario, como decía él, que por primera vez los griegos dejaran sus rencillas, aparte se unieran porque el peligro era más que serio. Las famosas filípicas fueron la inspiración de otro gran orador, Marco Tulio Cicerón, que utilizó ese nombre en honor de Demóstenes cuando compuso esos discursos también azote de Marco Antonio, pero que son sus filípicas en honor a Demóstenes. Bien, pues los intentos de Demóstenes por crear una gran liga, por advertir del peligro que suponía el avance imparable de Filipo, pues no se vio recompensado y en la batalla de Queronea, que vamos a ver ahora, se borraría definitiva cualquier esperanza de evitar el avance de Filipo. Aquí tenemos un pequeño texto correspondiente a la primera filípica en la que Demóstenes decía: considero que el enemigo común de todos los atenienses es el rey. Se refiere lógicamente a Filipo. Mas no por ello os aconsejaría que le declarásemos la guerra solos, sin el auxilio de los demás, pues no veo que los mismos griegos se entiendan bien entre ellos, ni que sean amigos, sino al contrario, hay algunos que confían más en él que en algunos de sus compatriotas. Hay que comprender la situación del momento. Él pide una unión entre los griegos porque evidentemente Atenas sola no puede enfrentarse a Filipo. Toda la Hélade sale de la guerra del Peloponeso, sale de años y años de conflicto, de devastación total, de crisis económica, demográfica, moral. Realmente es un momento perfecto para la expansión que quiere Filipo, porque ha pillado a los griegos en un momento de debilidad absoluta. También se deja aquí sentir esa sensación que tienen los griegos de ellos mismos de que no hay manera de que sean fieles unos con otros, porque, como he dicho aquí, hay algunas ciudades que confían más en el enemigo, en este caso a Filipo, confían más en Macedonia que en los propios compatriotas. Pero no pudo ser. Aunque se había firmado la paz de Filócrates en el año 346, tras la Tercera Guerra Sagrada que hemos visto antes, paz que el propio Demóstenes al principio era partidario de ella. Lo que ocurre es que viendo después los acontecimientos es cuando se encargó de hacer un tour por todo el Peloponeso con sus filípicas y entonces Filipo dio por rota esta paz de Filócrates y el siguiente episodio es la batalla de Queronea que pondría ya final a esa intentona de parar los pies, parar el avance de Filipo. Este es el punto, la situación exacta en el que se encontraron los ejércitos, por un lado, macedonio
30.000 infantes y 3.000 jinetes, no está nada mal, contra una coalición ateniense tebana muy limitada, solamente 10.000 infantes y 600 jinetes. Entonces, la fuerza de Macedonia era muchísimo, a 3 veces superior a la de la coalición ateno-tebana. Aquí tenemos uno de los protagonistas de esta batalla de Queronea. Es el batallón sagrado de Tebas. Era un batallón muy especial, formado en tiempos de Górgidas, y estaba formado por 150 parejas, 300 hombres en total, pero que tenían algo especial, y es que entre ellos había una relación sentimental. O sea, esa relación que tenían entre ellos les hacía luchar hasta el final. Este batallón sagrado de Tebas, que había funcionado realmente muy bien, había conseguido por primera vez derrotar al ejército espartano, no pudo contra las tropas, contra la falange macedonia, y desapareció para siempre en Queronea. La unidad desapareció prácticamente completa y nunca más el batallón se volvió a organizar. Bueno, cuando el batallón sagrado cayó, se enterraron a los caídos, y encima del túmulo que se creó se colocó más tarde este león de Coronea, que indica el lugar exacto donde cayeron los miembros de este batallón sagrado. En esta batalla de Queronea, por cierto, participó por primera vez el príncipe Alejandro, el que sería el príncipe heredero, que era el príncipe heredero de Filipo, llevando el ala derecha del ejército macedónico. Filipo, una vez utilizada la fuerza, echó mano de su segunda arma, que hemos visto que era la diplomacia. No se persiguió a los griegos vencidos, por supuesto, no se arrasó Atenas, sí que se castigó la traición de los tebanos, pero lo que vino a continuación ya fue la firma de la paz de Demades. Demades significa que Atenas conservaría sus territorios en Asia Menor, que no quedarían tropas macedónicas en el Ática y que ningún buque de guerra accedería al Pireo. Con esta paz de Demades, Filipo tenía la primera parte de su misión controlada. Grecia. Ahora quedaba la segunda parte, que era dirigirse hacia Persia, con el objetivo de liberar a las ciudades griegas que estaban allí. Pero lo que él no sabía es que sus problemas no solamente estaban en los diferentes campos de batalla, sino en su propia casa, en la corte de Pela. Viendo que con la anfictionía realmente no se podía formar un grupo realmente potente, el plan de Filipo fue crear la Liga de Corinto. 337 a.C. Objetivo: conservar y preservar la paz común. Para eso creó una liga con diferentes ciudades griegas, con el objetivo, uno, de mantener la paz entre ellas, una paz estable, y por otro, ir preparando la campaña para liberar a las ciudades griegas de Asia Menor. Los representantes de la liga, lógicamente, se reunirían en Corintio. La liga tenía un objetivo, y era defender a los miembros ante cualquier posible ataque o agresión.
se mantendría con los impuestos cobrados a todos los miembros. Filipo, lógicamente, era declarado el comandante, el hegemón de la liga. Y otra cosa importante es que Esparta quedaba fuera de este club de Corinto definitivamente. Aquí tenemos un dibujo de un posible aspecto de Filipo y aquí tenemos lo que esta paz total significaba. Significaba que se terminarían las luchas entre las ciudades, que se permitiría a Filipo el poder enfrentarse a los persas y, por supuesto, era la justificación política para emprender su expansión por la Hélade. Pero como hemos comentado hace un momento, los problemas de Filipo no se limitaban a los campos de batalla. Probablemente hubiese preferido los campos de batalla a los problemas que tenía en su casa. Filipo se casó 7 veces. Esta política matrimonial pues tiene que ver con esa segunda arma que él utilizó en su política, que era la diplomacia. Todos sus matrimonios fueron matrimonios de Estado, fueron matrimonios por conveniencia, porque de lo que se trataba era de crear lazos de amistad, lazos de unión con reinos vecinos. Muy bien, pues durante su boda con su séptima esposa, una joven llamada Cleopatra, bueno, pues en el convite, pues hay un altercado en el momento del brindis cuando los familiares de la novia brindan por el futuro heredero, el hijo que hubiesen tenido Filipo y su nueva esposa Cleopatra, que era una muchacha perteneciente a la nobleza macedónica, no era extranjera. Entonces el brindis era algo así como por un heredero puramente macedonio, en clara alusión a Alejandro. Alejandro era hijo de Filipo, lógicamente, y de su esposa Olimpíade. Olimpíade era reina de Epiro, la extranjera, y de ahí la puya que lanzan en el convite, además de insinuar que Alejandro tal vez podría no ser hijo legítimo. Eso al final de un convite donde se ha llenado la copa de los invitados de vino en muchas ocasiones es muy peligroso porque Alejandro empieza a lanzar objetos al pariente, será creo que el padre o el tío de Cleopatra, las espadas que salen, que se desenvainan. Filipo, con muchísimas copas de más, intenta levantarse para poner orden, tropieza y acaba rodando por los suelos. Y eso es motivo de humillación por parte de su hijo Alejandro, que le dijo algo así como que esperan de un rey que va rodando por los suelos y que ni siquiera se puede levantar. Y eso le costó caro a Alejandro porque fue su expulsión de la corte junto con su madre Olimpiade. Pasados ya estos momentos y con las aguas ya más calmadas, convencen a Filipo para que le permita el regreso y así se hace. Pero va a ser durante la ceremonia, los esponsales de su hija, también de nombre Cleopatra, hermana de Alejandro,
cuando Filipo va a ser asesinado por uno de sus guardias de corps, un tal Pausanias. Un tal Pausanias con el que, por lo que se ve, años antes, durante su juventud, habían tenido un tipo de relación sentimental y que Filipo había dejado por otro también de nombre Pausanias. El caso es que el artífice material del crimen efectivamente fue Pausanias, lo que ya no está tan claro es quién estaba detrás de Pausanias, porque de la muerte de Filipo pues se beneficiaban bastantes. Hubo bastantes candidatos a ser los autores intelectuales del asesinato, del magnicidio, desde Alejandro y Olimpíade. Alejandro, desde luego, el primero, porque fue el que heredó el trono. También se habló del oro persa, puesto que la siguiente fase del plan de Filipo, una vez conquistada, controlada Grecia, era pasar a Asia y liberar a las ciudades griegas. Se habló también de diferentes familiares que podrían salir beneficiados del asesinato. El caso es que no lo sabemos, pero el asunto es que con 44 años, Filipo de Macedonia dejaba de existir. Bueno, en el año 77 se encontró en Vergina, en Egas, en la antigua capital de Macedonia, un túmulo con diferentes tumbas con restos humanos. En esta primera, que hemos puesto las fotografías, que es la más monumental, se encontró una caja de oro, una urna funeraria de oro, una corona, esta coraza y un escudo con la imagen de Aquiles. Se pensó en aquel momento que era la tumba de Filipo II. Realmente los especialistas están más por la idea de que se tratara de la tumba de Filipo III Arrideo, es decir, su hijo y hermano de Alejandro. ¿Que por qué? Pues porque esa coraza, que está obviamente por el paso de los siglos muy deteriorada, es de hierro y solo se sabe que llevará coraza de hierro Alejandro Magno. El tema del escudo, lo mismo. El tema de Aquiles. El tema de Aquiles, ese escudo probablemente también era de Alejandro. ¿Por qué? Pues porque la familia real de Epiro, y su madre es reina de Epiro, creían ser descendientes de Aquiles, porque él era medio macedonio, medio de Épiro. No tendría sentido que un escudo así lo utilizara Filipo de Macedonia. Opiniones hay para todos los gustos, pero es lo que parece indicar la mayoría de los especialistas de este periodo, es que es la tumba de un rey, efectivamente, pero no de Filipo II, sino de Filipo III, de su hijo. ¿El por qué hay cosas de Alejandro en la tumba de Filipo III? Bueno, pues porque realmente se llevó a la tumba como ajuar funerario, pues cosas que hubiera en palacio y ya estaba pues este pectoral, el escudo, pero sin relación ni con Filipo II ni con Filipo III. Este es el Larmax, esta urna funeraria, pero que apareció en esta tumba que probablemente quizá se trate de Filipo III. Aquí os hemos puesto una recreación del aspecto que tendría Filipo II. Le faltaba un ojo, también tenía problemas para caminar a causa de una lesión
Junto a este túmulo apareció otro en el que se han encontrado restos no incinerados que se han podido analizar. Uno de los equipos que los ha analizado es el de Juan Luis Arzuaga. Y bueno, y por el tipo de lesiones que presenta en los huesos de la pierna, sí que demuestra que es una persona que tuvo una lesión, un traumatismo importante. Digo que Filipo tenía problemas en una pierna. También hay restos de traumatismos en el rostro. Y hay un detalle importante que el profesor Adolfo Domínguez indica, que es la decoración. La decoración de esa tumba está en las paredes aparecen unos frescos magníficos de una gran calidad que representan el mito de Perséfone. Perséfone fue raptada mientras estaba en la tierra recogiendo flores y trasladada de forma inmediata al Hades. Pues así le pasó a Filipo, que estaba disfrutando de las bodas de su hija cuando de pronto perdió la vida. Y este es el mundo que dejó Filipo II a su heredero Alejandro. Sin ningún tipo de duda, había puesto a Macedonia en el mapa, la había convertido en la primera potencia en esos momentos junto con Persia. Y hasta aquí nuestra primera etapa de nuestro viaje por Macedonia y el helenismo. De momento paramos aquí y después continuamos con Alejandro. Así que, de momento, lo dicho, paramos. Hasta la próxima.